Soy Elena Ramírez, tengo 32 años, y estoy sentada a la mesa de mis padres en su villa de La Moraleja, Madrid, para nuestra cena familiar de Acción de Gracias. Mi hermana, 3 años mayor, está en su salsa, inclinada hacia adelante con una sonrisa de suficiencia que podría iluminar una habitación. Acabo de comprar una casa preciosa en el barrio de Salamanca. Elena, anunció con voz aguda, silenciando la conversación. 3 plantas, suelos de mármol, una piscina que matarías por tener. ¿Cuándo vas a sentar la cabeza de una vez? Sus palabras me dolieron, un golpe ensayado para mantenerme pequeña mientras ella acaparaba el protagonismo. Los ojos de mis padres se clavaron en mí, su habitual mezcla de lástima y juicio, esperando que tropezara con una excusa. Mi hermano menor levantó una ceja, captando la corriente subterránea. Era su vieja rutina, a ella lo más alto, a mí a lo bajo. Pero esta noche había terminado de jugar su juego. Dejé mi copa de vino, el tintineo agudo cortando la tensión, y dejé que el silencio se alargara hasta que su sonrisa vaciló. Luego la miré fijamente, mi sonrisa fría, inflexible. Ya lo he hecho, dije, cada palabra deliberada, cortando su bravuconería. Simplemente no invito a la gente que dudó de mí. Su tenedor tintineó contra su plato. Mis padres se quedaron paralizados, sus respiraciones contenidas, y su sonrisa se desvaneció como una chispa a punto de extinguirse. Pensaban que me tenían dominada. Pensaban que ella era intocable. Pero yo estaba lista para poner su mundo patas arriba. El aire crepitaba y supe que esa noche estaba a punto de desmoronarse. Las palabras de Marta aún pesaban. Su alarde sobre su casa en el barrio de Salamanca sonaba como una vuelta de victoria. Me recosté dejando que su ataque se asentara mientras las miradas de mis padres se deslizaban entre nosotras, su silencio más fuerte que cualquier elogio que le hubieran prodigado. Esperaban que me derrumbara, que murmurara alguna excusa sobre mi vida. Pero ya no estaba aquí para jugar su papel de menospreciada. Marta, sin querer perder un momento, insistió. Deberíais verla, dijo, su voz espesa de confianza mientras recorría la mesa con la mirada. Cine en casa, bodega de vinos, todo el equipamiento. Yo negocié el trato sola. Un cliente de primera me cerró el trato en tiempo récord. Mostró una sonrisa, buscando admiración, y mis padres picaron el anzuelo. Sus asentimientos fueron rápidos, sus sonrisas amplias como si acabara de ganar un premio Nobel. Buena jugada, Marta, dijo papá, su tono cálido, aprobatorio como siempre era para ella. Ni siquiera me miró. Mamá intervino, su voz más suave, pero igual de orgullosa. Es una verdadera inversión, cariño. Un futuro sobre el que puedes construir. Sus palabras eran un dueto ensayado, uno que había oído durante toda mi vida, elogios para Marta. Nada para mí. Di un lento sorbo de vino, la copa fría contra mis dedos, observando a Marta absorber su adoración. Ella siempre había sido la estrella. Su ascenso celebrado, sus tratos enmarcados como leyendas familiares. Yo era a la que asumían que todavía estaba encontrando su camino. Mi hermano al otro lado de la mesa me encontró la mirada, su expresión aguda, como si supiera que algo se estaba gestando. Marta no había terminado. El mercado es una bestia, continuó inclinándose hacia adelante, gesticulando con las manos para enfatizar. Pero sé cómo jugarlo. Conseguí la casa por una ganga, muy por debajo del valor de mercado. Hizo una pausa, dejando que su brillantez se hundiera, y luego se volvió hacia mí, su sonrisa apretándose lo suficiente para mostrar sus garras. Elena, sigues con eso de trabajar por cuenta propia, ¿verdad? Debe ser duro ir tirando así. El comentario fue afilado y deliberado, pero no parpadeé. Había escuchado su veneno antes, su forma de pintarme como la fracasada de la familia. Mis padres se inclinaron, sus rostros expectantes, como si esperaran que confirmara la historia de Marta. Siempre habían comprado su narrativa, sin molestarse en investigar la mía. La ceja de mi hermano se contrajo, una señal silenciosa de que estaba captando su juego. Dejé mi copa con un movimiento tranquilo pero calculado, e incliné la cabeza para encontrar la mirada de Marta. Por cuenta propia, dije, mi voz firme, casi divertida. Esa es una forma de llamarlo. Sus ojos se estrecharon, un destello de inquietud cruzó su rostro, pero lo enmascaró con una risa rápida, apartándome como siempre.
Vamos, Elena, dijo Marta, su tono ligero pero con un filo de veneno. Sin ofender, pero no puedes comprarte un sitio como el mío con dinero de trabajos esporádicos. ¿Cuándo vas a tomarte las cosas en serio? Ya sabes, conseguir una carrera de verdad. La mesa se quedó quieta, el aire espeso de anticipación. Los rostros de mis padres mostraban la misma mezcla de curiosidad y condescendencia. Su fe en la superioridad de Marta, inquebrantable. Habían pasado años construyéndola como la hija dorada, la que nunca fallaba, mientras yo era la que ellos despreciaban, siempre un paso por detrás. Pero no me conocían, no realmente. No conocían los tratos que había cerrado, el imperio que había construido, la vida que había forjado sin su asentimiento. Mi hermano se inclinó, sus dedos tamborileando en su copa, sus ojos alternando entre mí y Marta. ¿A qué te dedicas estos días, Elena?, preguntó su voz casual, pero con un toque punzante como si me lanzara una cuerda. Fue la primera pregunta real que alguien me había hecho en toda la noche, y encendió una llama. Sonreí despacio y deliberadamente, dejando que sus suposiciones me presionaran una última vez. «Oh, he estado ocupada», dije en mi tono ligero, pero lo suficientemente agudo como para cortar. «Te sorprendería lo que he logrado». La sonrisa de Marta flaqueó solo por un segundo y la atrapé, la primera grieta en su máscara perfecta. Mis padres intercambiaron una mirada, su confianza en ella vacilando, pero se quedaron callados. Siempre lo hacían. Marta se recuperó rápido, echando la cabeza hacia atrás con una risa. ¿Ocupada con qué?, presionó, su voz burlona pero tensa, atreviéndome a desafiarla. No me digas que sigues persiguiendo sueños imposibles en lugar de construir algo sólido. Sus palabras eran una trampa destinada a encerrarme en su caja de expectativas. Pero no me quedaba allí. No esta noche. Me incliné hacia adelante, los codos sobre la mesa, mi mirada fija en la suya. Sólido, dije, dejando que la palabra flotara, dejando que llevara el peso de todo lo que ella creía saber. No tienes ni idea de lo que es la solidez. La habitación se quedó en silencio, la risa de Marta muriendo en su garganta, y supe que acababa de preparar el escenario para la tormenta que se avecinaba. Mis últimas palabras golpearon como una piedra, creando una onda de tensión en la mesa. La sonrisa forzada de Marta perduró, pero sus ojos delataban un atisbo de inquietud, como si sintiera que el suelo cambiaba bajo sus pies. Permanecí inmóvil, dejando que el peso de mi desafío se asentara, mientras las miradas de mis padres se volvían hacia mí. Su lástima habitual ahora teñida de algo nuevo. ¿Curiosidad, tal vez? ¿Duda? No estaban acostumbrados a que yo respondiera, y eso los descolocó. Papá carraspeó su voz firme, tratando de volver a la rutina familiar. «Elena, ¿de qué va todo esto?», preguntó, inclinándose hacia adelante, el ceño fruncido. «Siempre eres tan vaga. Si tienes algo entre manos, dilo». Su tono llevaba esa vieja mezcla de preocupación y condescendencia, como si hablara con un niño que se había desviado demasiado del camino. Mamá asintió, sus manos apretadas, su voz más suave pero no menos punzante. «Solo queremos saber que estás bien, cariño», dijo, sus ojos buscando los míos. «No hablas mucho de tu vida. ¿Te las arreglas?». La pregunta dolió no porque fuera cruel, sino porque asumía que apenas me las arreglaba, justo como Marta quería que creyeran. Mantuve mi rostro tranquilo, mis dedos tamborileando ligeramente mi copa de vino, dejando que sus palabras flotaran. Marta vio su oportunidad y se lanzó, ansiosa por recuperar el protagonismo. «Sabes», dijo, su voz alta, casi demasiado brillante. «No solo me dedico a las casas y los tratos. Estoy organizando un evento benéfico para el mes que viene para recaudar fondos para niños desfavorecidos. Ya tengo un donante importante». Hizo una pausa, esperando que la mesa la inundara de elogios. Su sonrisa era amplia pero frágil. Mis padres no defraudaron. «Eso es increíble, Marta». Papá dijo, su orgullo hinchándose de nuevo como si acabara de salvar el mundo. Mamá sonrió, tomando su mano. «Estás haciendo un trabajo maravilloso, cariño», dijo, su voz cálida, ajena a las grietas en la historia de Marta. Eran tan rápidos para tragarse su actuación. No notaron la forma en que sus ojos se movían como si estuviera buscando escépticos. Me quedé callada observando su actuación, mis labios curvándose lo suficiente como para mantenerla en vilo. Mi hermano menor,
siempre más agudo de lo que dejaba entrever, no se lo creía. Se inclinó hacia adelante, su voz casual pero cortante. Un evento benéfico, dijo, sus ojos fijos en Marta. Eso es importante. ¿Exactamente a dónde va el dinero? ¿A qué organización? Su pregunta era simple pero aterrizó como un dardo, y vi que los dedos de Marta se crispaban, su sonrisa vacilaba por una fracción de segundo. Se recuperó rápido, echando la cabeza hacia atrás con una risa. Es una nueva iniciativa, dijo. Su voz suave pero apresurada. Todavía estamos finalizando los detalles, pero va a ser enorme. Hablo de donaciones de 6 cifras. Me lanzó una mirada como si me retara a desafiarla de nuevo, pero yo solo levanté una ceja, dejándola cavar su propia tumba. Papá frunció el ceño captando la pregunta de mi hermano. Eso suena ambicioso, dijo, su tono menos seguro ahora, sus ojos alternando hacia Marta. Tienes todos los papeles en regla, ¿verdad? Para la caridad. Su pregunta no era acusatoria, pero llevaba un peso que hizo que la sonrisa de Marta se tensara en sus manos, jugando con su servilleta. Mamá intervino tratando de suavizar las cosas. Seguro que Marta lo tiene todo controlado, dijo, su voz brillante pero tensa, como si se estuviera convenciendo a sí misma. Siempre lo tiene. Pero sus ojos se dirigieron a mí, luego de vuelta a Marta, y pude decir que empezaba a preguntarse. Por primera vez no se estaban tragando la historia de Marta entera. Me incliné hacia adelante, mis codos sobre la mesa, mi mirada firme en Marta. Parece mucho trabajo, dije, mi voz ligera pero punzante, haciéndole saber que no estaba impresionada. Debe ser difícil mantener todos esos platos girando, casas, tratos, eventos benéficos. Mis palabras eran tranquilas, pero llevaban un filo que la hizo moverse en su asiento, sus dedos apretando su copa. Mi hermano no se rindió. Sí, tengo curiosidad, dijo, su tono aún casual pero implacable. Estás recaudando todo este dinero, pero ¿quién lo está recibiendo realmente? Tienes un nombre para esta organización benéfica, ¿verdad? Su pregunta cortó más profundo esta vez, y la risa de Marta sonó forzada, casi quebradiza, como si estuviera buscando una respuesta a toda prisa. Te dije que todavía está en proceso, espetó, su voz más aguda ahora, su compostura desmoronándose. No se organiza un evento benéfico de la noche a la mañana. Se volvió hacia mí, sus ojos entrecerrados, tratando de desviar el foco. Elena, tú no lo entenderías. Estás demasiado ocupada con tus pequeños proyectos como para saber cómo funciona el negocio real. El golpe fue débil, desesperado, y lo dejé deslizarse. Los rostros de mis padres eran diferentes ahora, menos seguros, más interrogantes, como si estuvieran empezando a ver las grietas en la imagen perfecta de Marta. El ceño de papá se profundizó y las manos de mamá se retorcieron en su regazo, su sonrisa desvaneciéndose. Esperaban que respondiera, pero yo no estaba lista para mostrar todas mis cartas. Todavía no. Incliné la cabeza, dándole a Marta una mirada larga y firme. Negocio real, dije, mi voz baja, casi divertida. Quizás deberías revisar tus propios libros antes de hablar de los míos. La habitación quedó en silencio. Los ojos de Marta se abrieron por una fracción de segundo, y supe que había tocado una fibra sensible. El aire estaba denso, la tensión aumentando, y podía sentir que la tormenta se acercaba. Me recosté en mi silla, dejando que el momento se alargara, mis dedos rozando el tallo de mi copa de vino. ¿Quieres hablar de libros, Marta?, dije, mi voz tranquila pero aguda, cortando la tensión. Hablemos de los míos. Hice una pausa, fijando mis ojos en los suyos, observando cómo sus dedos se apretaban alrededor de su servilleta. He estado construyendo una cartera inmobiliaria durante años, múltiples propiedades, todas compradas en efectivo. Mi joya de la corona, una mansión de 5 millones de euros en la zona de Preston Hollow, pagada íntegramente sin hipotecas. La mesa quedó en un silencio sepulcral. La sonrisa de Marta desapareció, su rostro palideció como si le hubieran abofeteado. La mandíbula de papá cayó, su tenedor congelado en el aire, mientras las manos de mamá volaban a su boca, sus ojos abiertos de incredulidad. Los labios de mi hermano se crisparon, una chispa de diversión en su mirada, como si hubiera estado esperando esto. El peso de mis palabras se asimiló, destrozando sus suposiciones sobre mí en un solo golpe limpio.
5 millones de euros, papá finalmente tartamudeó, su voz temblorosa, como si no pudiera asimilarlo. Elena, ¿estás diciendo que pagaste en efectivo una mansión? Sus ojos buscaron los míos, desesperados por confirmación, como si intentara reconciliar a la hija que había subestimado con la que estaba sentada frente a él. Asentí, mi sonrisa firme sin disculpas. Sí, dije, dejando que la palabra aterrizara con un golpe casual. Sin hipoteca, sin deudas, solo mía. Llevo viviendo allí más de un año. La verdad golpeó como una onda expansiva, y la vi ondear en sus rostros. La mandíbula de Marta se tensó, las manos de mamá temblaron, papá parpadeó rápidamente como si estuviera a recalcular todo lo que creía saber. Marta soltó una risa aguda, forzada y quebradiza, tratando de recuperar el control. Vamos, Elena, dijo su voz alta, casi estridente. ¿Una mansión pagada en su totalidad? ¿Esperas que te creamos? Sus ojos se dirigieron a nuestros padres buscando su apoyo, pero estaban demasiado atónitos para intervenir. Su risa vaciló, y vi el pánico colándose en sus dedos, jugando con su copa. ¿Por qué no?, dije, mi tono igual, mi mirada fija en la suya. He estado cerrando tratos mientras tú estabas ocupada inventando historias. Mi cartera vale más que tu casa en el barrio de Salamanca y tu supuesta organización benéfica combinadas. Me incliné hacia adelante, dejando que mis palabras se asentaran, observándola retorcerse. No pensaste que podía hacerlo, ¿verdad? Elena, ¿por qué no nos dijiste nada? La voz de mamá se quebró, fina e incierta. Una mansión. Eso es importante. No teníamos ni idea. Sus palabras llevaban un toque de culpa, como si se diera cuenta de lo poco que había preguntado sobre mi vida. Me encogí de hombros manteniendo mi tono ligero, pero con un toque punzante. Nunca preguntaste, mamá, dije, dejando que la verdad pesara. Estabas demasiado ocupada animando cada movimiento de Marta. Papá se estremeció, su rostro se tensó como si quisiera discutir, pero no encontraba las palabras. Los ojos de Marta se entrecerraron, sus nudillos blancos contra su copa, su compostura resquebrajándose bajo el peso de mi revelación. Eso es ridículo, espetó Marta, su voz aguda, desesperada. Te lo estás inventando para robar el protagonismo. Vamos, una mansión de 5 millones de euros por trabajos freelance. Se volvió hacia nuestros padres, su tono suplicante. Ella está exagerando, ¿verdad? Ya sabes cómo es, siempre con grandes sueños pero sin llevarlos a cabo. Mi hermano se inclinó hacia adelante, su voz cortante a través de su defensa. No suena a soñar, Elena, dijo, su tono tranquilo pero firme. Sus ojos en mí. Elena, ¿qué tan grande es ese lugar? Danos los detalles. Su pregunta fue un salvavidas, una oportunidad para recalcar el punto, y la aproveché. Más de 600 metros cuadrados, dije, mi voz firme, mi mirada nunca dejando la de Marta. 4 dormitorios, una oficina en casa, una terraza en la azotea. Podría seguir, pero te haces una idea. Los detalles golpearon como un martillo, y vi la cara de Marta retorcerse, su confianza desmoronándose. Los ojos de mis padres se abrieron más, su sorpresa se profundizó como si me vieran por primera vez. Marta intentó una última vez, su voz temblando ahora, apenas manteniéndose unida. Esto es una locura, dijo, negando con la cabeza, sus manos gesticulando salvajemente. Me estás diciendo que tienes una mansión más grande que la mía pagada en efectivo y nadie lo sabía. Eso no funciona así, Elena. Sus palabras eran frenéticas, un último esfuerzo por desacreditarme, pero cayeron en saco roto ante la verdad. Incliné la cabeza, dándole una mirada larga y firme. Quizás no para ti, dije, mi voz baja y cortante. Pero no necesito pregonar mis victorias para sentirme bien con ellas. La habitación volvió a quedar en silencio, el aire pesado por el peso de mis palabras. La cara de Marta estaba pálida, sus ojos brillaban con algo cercano al miedo, y supe que acababa de cambiar el guión para siempre. Mi hermano no se rindió. Entonces Marta, dijo, su voz tranquila pero afilada como un bisturí, inclinándose hacia adelante con una mirada que podría cortar el cristal. No me respondiste. ¿A qué organización va el dinero de la gala? Tienes un nombre, ¿verdad? ¿O todo esto son solo palabras? Sus palabras eran un desafío, directo e inflexible, y vi los dedos de Marta retorcerse, su servilleta arrugándose en su agarre.
Forzó una risa, pero sonó fina, casi desesperada. Es una nueva fundación, dijo Marta. Su voz apresurada, sus ojos alternando hacia nuestros padres en busca de apoyo. Todavía la estamos estableciendo. Grandes planes, grandes donantes. No necesitas cada detalle para saber que es legítimo. Sus palabras eran endebles, como un guión que no había ensayado, y capté la forma en que su sonrisa vacilaba, su confianza resquebrajándose bajo el escrutinio. El ceño de papá se frunció más profundamente, su orgullo anterior reemplazado por un atisbo de duda. Marta, dijo su voz baja, cautelosa, como si estuviera entrando en territorio desconocido. Tienes todo preparado, ¿verdad? Contratos, permisos, todo eso. Su pregunta no era dura, pero llevaba un peso que hizo que las manos de Marta temblaran, sus ojos esquivando los suyos. Mamá intervino, su voz tensa, tratando de suavizar las cosas. Seguro que está bien, cariño, dijo, sus manos retorciéndose en su regazo, su sonrisa forzada. Marta siempre ha sido muy organizada, pero sus ojos se dirigieron a mí, luego de vuelta a Marta, y pude ver la incertidumbre colándose, como si empezara a cuestionar a la hija que siempre había puesto en un pedestal. Me recosté, mis dedos rozando mi copa de vino, observando a Marta retorcerse. Su historia de la gala se estaba desmoronando, y yo ni siquiera había soltado mi carta más fuerte todavía. Sabía desde hacía meses que su supuesta organización benéfica era una tapadera, una mentira brillante para apuntalar su imagen. Había visto los correos electrónicos, las transferencias turbias, la forma en que había canalizado dinero familiar a sus propias cuentas bajo el pretexto de donaciones, pero aún no estaba lista para jugar esa mano. Mi hermano presionó más fuerte, su voz tranquila pero implacable. Solo tengo curiosidad, dijo inclinando la cabeza, sus ojos nunca dejando a Marta. Una gala como esa cuesta mucho dinero para llevarla a cabo. ¿De dónde vienen los fondos? ¿Fideicomiso familiar, quizás? Su pregunta golpeó como un dardo, y la cara de Marta se sonrojó, sus dedos clavándose en su servilleta como si se aferrara a la vida. Eso no es asunto tuyo, espetó Marta, su voz aguda, su compostura desmoronándose aún más. Se volvió hacia mí, sus ojos ardiendo, tratando de desviar el calor. Elena, estás muy callada. ¿A qué gran victoria te refieres? ¿O solo estás creando problemas para parecer importante? Sus palabras eran un intento desesperado por volver a centrar la atención en su narrativa, pero cayeron en saco roto. Le di una sonrisa pequeña y controlada, dejándola cavar más profundo. No necesito crear nada, Marta, dije, mi voz baja, firme, cortando su bravuconería. Tengo los recibos, los de verdad, a diferencia de algunas personas. Mis palabras fueron un golpe silencioso, pero resonaron con fuerza, y vi sus ojos abrirse, un destello de pánico cruzando su rostro antes de que lo enmascarara con otra risa forzada. La voz de papá cortó más agudamente ahora, su paciencia disminuyendo. Elena, ¿de qué estás hablando?, preguntó, sus ojos entrecerrándose como si finalmente estuviera lista para escucharme. Recibos. ¿Qué está pasando aquí? Las manos de mamá se congelaron, su rostro pálido, sus ojos alternando entre nosotras como si se estuviera preparando para algo que no quería oír. Incliné la cabeza, manteniendo mi mirada en Marta, dejando que la tensión se alargara. Digamos que he estado vigilando las cosas, dije, mi voz tranquila pero cargada. Las historias de algunas personas no cuadran cuando miras los números. El aliento de Marta se atascó, sus nudillos blancos contra su copa, y supe que empezaba a sentir que el lazo se apretaba. Mi hermano se inclinó hacia adelante de nuevo, su voz casi confidencial. Números, dijo, sus ojos alternando hacia mí. Luego de vuelta a Marta. ¿Qué? ¿Cómo estados bancarios? ¿Tienes algo que compartir, Elena? Su pregunta fue un empujón, una advertencia para mantener la presión, y asentí, mi sonrisa ampliándose lo suficiente como para hacer que Marta se moviera en su asiento. Todavía no, dije, mi tono ligero pero punzante. Pero tengo todo lo que necesito para poner las cosas en claro. La risa de Marta se apagó por completo. Su rostro una máscara de pánico apenas disimulado, y los ojos de mis padres se fijaron en mí, su duda en ella creciendo cada segundo. Cogí mi teléfono, mi movimiento lento, deliberado, dejando que el silencio se alargara hasta que fue insoportable. ¿Quieres hablar de historias, Marta?, dije, mi voz tranquila pero aguda, cortando el aire denso.
Hablemos de las tuyas. Desbloqueé la pantalla, abrí un correo electrónico y deslicé el teléfono por la mesa. Echa un vistazo. Es un rastro de papel de tu supuesta organización benéfica. Transferencias del fideicomiso familiar a tu cuenta personal. ¿Quieres explicarlo? La cara de Marta se puso blanca, su copa golpeando la mesa con un ruido sordo. Miró la pantalla, sus manos temblando, su respiración superficial. El correo electrónico era claro, fechas, cantidades, su nombre vinculado a retiros etiquetados como gastos de donación que nunca llegaron a ninguna organización benéfica. Mis padres se inclinaron hacia adelante, sus ojos abiertos, esforzándose por ver la pantalla, su sorpresa se profundizó con cada segundo. Elena, ¿es esto?, preguntó papá, su voz temblando, sus manos agarrando el borde de la mesa. Marta, ¿de qué está hablando? Su tono era agudo ahora. El orgullo que siempre le había reservado, reemplazado por un filo crudo de traición. La cara de mamá se desmoronó, sus manos cubriendo su boca, sus ojos alternando entre mí y Marta como si estuviera rogando por una explicación que tuviera sentido. Marta se revolvió, su voz alta y frenética. Esto no tiene sentido, dijo empujando el teléfono de vuelta, sus manos temblando tanto que la mesa vibraba. Eso no es lo que parece. Estaba gestionando el fideicomiso, moviendo fondos para la gala. Lo estás tergiversando, Elena. Sus palabras eran una súplica desesperada, pero se desmoronaron bajo el peso de la evidencia. Me incliné hacia adelante, mi mirada fija en la suya, inflexible. Tergiversando, dije, mi voz baja, firme. Los números no mienten, Marta. Desviaste miles del fideicomiso familiar, llamándolo trabajo benéfico mientras financiabas tu lujoso estilo de vida. Tengo más correos electrónicos, estados bancarios, todo el rastro. ¿Quieres que siga? Mis palabras golpearon como un martillo y la vi desmoronarse, sus ojos abiertos por el pánico, su respiración entrecortada. La voz de mi hermano cortó, tranquila pero implacable. ¿Cuánto, Marta?, preguntó, sus ojos entrecerrándose, su tono exigiendo una respuesta. ¿Cuánto le quitaste al fideicomiso? Dinos una cifra. Su pregunta fue una cuchilla, y vi a Marta estremecerse, sus manos apretando su servilleta como si pudiera salvarla. No me llevé nada, espetó Marta, su voz quebrándose, su rostro enrojecido por la desesperación. Era para la gala, para los niños. Estás exagerando esto. Pero sus palabras eran huecas, y ella lo sabía. Los rostros de mis padres estaban pálidos, sus ojos fijos en ella, la hija en la que siempre habían confiado ahora desmoronándose ante ellos. La voz de mamá era apenas un susurro, temblando de incredulidad. Marta, dijo, sus manos temblando, sus ojos llorosos. Dime que esto no es verdad. Dime que no tocaste el fideicomiso. Sus palabras eran una súplica, pero llevaban un peso que hizo que los hombros de Marta se hundieran, su desafío desvaneciéndose como una llama moribunda. Deslicé mi teléfono de vuelta, mis movimientos tranquilos, controlados. Está todo ahí, dije, mi voz firme, cortando sus excusas. Más de 100.000 euros canalizados a tus cuentas. Sin organización benéfica, sin niños, solo tú. Te he vigilado, Marta. Tengo los recibos. La verdad aterrizó como un trueno, y la habitación se quedó en silencio. El aire tan denso que era difícil respirar. Los ojos de Marta brillaron con algo cercano a la rabia, pero estaba mezclado con miedo, como si supiera que no le quedaban jugadas. Estás mintiendo, dijo, su voz baja, temblorosa, pero carecía de convicción. Solo estás celosa, Elena, intentando derribarme porque no soportas ser la segunda mejor. Sus palabras eran un último intento desesperado, pero cayeron en saco roto, ignoradas por todos en la mesa. Papá se levantó, su silla raspando contra el suelo, su rostro una máscara de enfado y decepción. Marta, basta, dijo, su voz dura, final. Muéstrame las cuentas ahora mismo. Su exigencia fue un golpe bajo y vi la cara de Marta retorcerse, sus manos temblando mientras se daba cuenta de que no había salida. Marta se revolvió para recuperar el control, su voz alta y temblorosa. Esto es un malentendido, dijo, sus manos gesticulando salvajemente, tratando de desviar la evidencia que yo había expuesto. Esas transferencias eran para la gala, gastos legítimos. Iba a devolverlo. Lo juro.
Sus palabras salieron atropelladamente desesperadas, pero carecían de la confianza que siempre había manejado tan fácilmente. Sus ojos se dirigieron a nuestros padres, suplicando que la creyeran, pero sus rostros eran de piedra, su confianza destrozada. La voz de papá cortó, aguda e inflexible. «Devolverlo», dijo, sus ojos entrecerrándose, sus manos apretadas en puños. «Marta, llevaste más de 100.000 euros del fideicomiso familiar. Lo llamaste trabajo benéfico y ahora dices que fue un préstamo». Su tono era crudo, una mezcla de enfado y traición, del tipo que nunca le había dirigido antes. Las manos de mamá temblaron, sus ojos llorosos, su voz apenas audible. «¿Cómo pudiste hacer esto, cariño?», preguntó, sus palabras rompiéndose como si estuviera de luto por la hija que creía conocer. Me mantuve tranquila, mis dedos rozando mi copa de vino, observando cómo el mundo de Marta se derrumbaba. Había pasado años construyendo esta fachada, su casa en el barrio de Salamanca, sus grandes tratos, su falsa organización benéfica, todo para mantener el protagonismo. Pero ahora, con la verdad expuesta, se estaba desmoronando. Y yo no iba a dejar que se saliera con la suya. «Cruzaste una línea, Marta», dije, mi voz firme, cortando sus excusas. «No solo te llevaste dinero. Mentiste a todos aquí, y pensaste que te saldrías con la tuya». Los ojos de Marta brillaron con rabia, su voz subiendo mientras se volvía hacia mí. «Estás disfrutando de esto, ¿verdad, Elena?», escupió, golpeando la mesa con la mano, haciendo que las copas tintinearan. «Has estado esperando para derribarme, para hacerte quedar mejor. Esto es solo envidia tuya, tergiversando todo». Sus palabras eran un último intento desesperado por desviar la culpa, pero cayeron en saco roto, ignoradas por la mesa, que ahora la miraba con ojos nuevos. Mi hermano se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme. «Ella no está tergiversando nada, Marta», dijo, sus ojos fijos en Marta. «Te llevaste el dinero, Marta. Mentiste sobre la organización benéfica. Acéptalo». Sus palabras eran una orden silenciosa, y vi a Marta estremecerse, sus hombros hundirse, su desafío desmoronándose bajo el peso de su claridad. Papá se irguió, su rostro una máscara de decepción. «Confiamos en ti», dijo, su voz pesada, final. «Presumimos de ti, Marta. Pensamos que lo tenías todo resuelto». «Y ahora esto», negó con la cabeza, sus manos temblando como si la viera por primera vez. Las lágrimas de mamá se desbordaron, su voz ahogada. «¿Por qué nos hiciste esto?», preguntó. Sus palabras apenas audibles. El rostro de Marta se retorció, sus manos agarrando el borde de la mesa, su respiración irregular. «Iba a arreglarlo», dijo, su voz quebrándose, desesperada. Necesitaba el dinero para mantener las cosas en marcha, para mantener las apariencias. «No entiendes lo difícil que es mantenerse en la cima». Su admisión fue cruda, una confesión que solo profundizó el agujero que había cavado. Y vi los rostros de mis padres endurecerse, su decepción convirtiéndose en disgusto. Me incliné hacia adelante, mi mirada firme en Marta, mi voz tranquila pero inflexible. «No necesitabas mantenerte en la cima», dije, dejando que cada palabra cayera como una piedra. «Elegiste mentir, llevarte lo que no era tuyo mientras yo construía mi vida sin necesitar la aprobación de nadie». Hice una pausa, dejando que el contraste se asimilara. «No me llevé ni un euro del fideicomiso. Cada trato que cerré, cada propiedad que poseo, lo gané por mi cuenta». Los ojos de papá se dirigieron a mí, una mezcla de sorpresa y algo parecido al respeto. «Elena», dijo, su voz más suave ahora, casi dubitativa. «¿Hiciste todo esto sin que lo supiéramos?». La mirada de mamá siguió sus lágrimas, su expresión dividida entre la culpa y el asombro. «¿Por qué no nos dijiste nada?», preguntó, su voz temblando como si se diera cuenta de lo mucho que se habían perdido. Me encogí de hombros, mi sonrisa, tenue pero firme. «Nunca preguntaron», dije, mis palabras simples pero pesadas, haciendo eco de la verdad que habían ignorado durante años. «Estabais demasiado ocupados creyendo las historias de Marta como para ver lo que estaba haciendo». Mi hermano asintió, sus ojos brillando con un orgullo silencioso, como si hubiera sabido todo el tiempo que yo podía hacerlo. La voz de Marta irrumpió, débil y frenética. «Esto no es justo», dijo, sus manos temblando, sus ojos salvajes. «Me los estás poniendo en mi contra, Elena. Cometí un error y tú actúas como si fuera la villana».
Sus palabras eran una súplica, pero no podían deshacer el daño. Los rostros de mis padres estaban cerrados, su confianza en ella desaparecida, y supe que no había vuelta atrás. Me levanté, mi movimiento lento, deliberado, mi mirada recorriendo la mesa. No le puse a nadie en tu contra, Elena, dije, mi voz baja final. Tú lo hiciste todo tú sola. La habitación estaba en silencio, el peso de mis palabras cayendo sobre todos, y me sentí más ligera que en años, la carga de su duda finalmente levantada. La habitación estaba pesada de silencio, la figura encorvada de Marta en la mesa, un marcado contraste con la imagen dorada que había construido durante años. Había dicho lo mío, expuesto sus mentiras, y ahora era hora de irse. No estaba aquí para arreglar su desastre. Estaba aquí para cerrar el capítulo. Empujé mi silla hacia atrás, el suave rasguño rompiendo la quietud, y me levanté, mis movimientos tranquilos, deliberados. He terminado, dije, mi voz firme, final, mi mirada recorriendo la mesa. Podéis arreglar lo que queda de esto. Los ojos de mis padres me siguieron, abiertos con una mezcla de culpa y asombro, pero no esperé su respuesta. La cabeza de Marta se levantó bruscamente, su rostro pálido, sus ojos desesperados. Pero yo ya me estaba girando hacia la puerta, mi chaqueta colgada sobre mi hombro. Elena, espera. Mamá llamó, su voz temblando como si estuviera buscando algo a lo que agarrarse. Tenemos que hablar de esto, de ti, de todo. Papá asintió, su voz más suave, casi suplicante. No puedes irte así, dijo, sus manos aflojándose, extendiéndose ligeramente. Pero yo había pasado años esperando que me vieran, y no iba a quedarme ahora. Me detuve en la puerta, mirando hacia atrás, mi sonrisa tenue pero firme. Tuvisteis años para hablar, mamá, dije, mis palabras simples y cortantes. Elegisteis su historia en su lugar. No miré a Marta. No hacía falta. Su silencio era más fuerte que cualquier defensa que pudiera reunir. Mi hermano me encontró la mirada. Su asentimiento sutil, como si entendiera por qué me iba. Salí a la fresca noche de Texas. El peso de su duda finalmente desaparecido, mis pasos más ligeros de lo que nunca habían sido. Mi teléfono vibró cuando llegué a mi coche. Una serie de mensajes de Marta iluminaban la pantalla. Lo siento, decía uno. Me equivoqué. Vale, hablemos. Otro, no hagas esto, Elena. Somos familia. Miré las palabras, su desesperación clara incluso a través de la pantalla, pero no respondí. Guardé mi teléfono en el bolsillo, arranqué el motor y me fui, dejando su mundo atrás. A la mañana siguiente estaba de pie en el balcón de mi mansión de 5 millones de euros en Preston Hollow, el sol temprano proyectando largas sombras sobre la elegante terraza de la azotea. Mi teléfono volvió a vibrar, Marta implacable, rogando por una oportunidad de explicar. La ignoré, mi mirada fija en el camino de entrada de abajo, donde apareció una figura familiar. Marta estaba sola en la puerta, su postura tensa, su rostro una mezcla de esperanza y miedo. Pulsó el intercomunicador, su voz crujiendo a través de él. Elena, por favor, dijo, su tono suplicante. Solo quiero hablar. Puedo arreglar esto. La observé desde arriba, mi expresión tranquila, impasible. El guardia de seguridad dio un paso adelante, su bloc de notas en la mano, revisando la lista de invitados con una eficiencia practicada. ¿Nombre?, preguntó, su voz plana, profesional. Marta dio su nombre. Su voz temblaba, pero el guardia negó con la cabeza. Lo siento, señora, dijo, su tono firme. Su nombre no está en la lista. La cara de Marta cayó, sus manos se apretaron, sus ojos se dirigieron hacia la casa, buscándome. No me moví, no saludé, no le di nada. Se quedó allí paralizada, sus hombros se hundieron mientras el guardia le hacía señas para que se fuera. Ella se demoró un momento, luego se dio la vuelta a sus pasos lentos, derrotados, desapareciendo por el camino. La observé irse sin remordimientos, solo una tranquila certeza de que había hecho lo que tenía que hacer. Me apoyé en la barandilla del balcón, la línea del horizonte de la ciudad a lo lejos, y dejé que la verdad se asentara. Había construido esta vida, mis propiedades, mi éxito, mi libertad, sin su aprobación, sin su confianza. Marta había elegido mentir, robar, construir un castillo de naipes que se derrumbó bajo el peso de sus propias decisiones. Mis padres habían elegido creerle, pasar por alto, y esa era su pérdida, no la mía.
La lección era clara. No necesitas la validación de nadie para saber tu propio valor. Lo aprendí de la manera difícil, abriéndome camino mientras ellos elogiaban sus promesas vacías. Las mentiras de Marta la alcanzaron, y las consecuencias eran suyas para enfrentarlas sola. No puedes fingir tu camino a la cima para siempre. Y no necesitaba derribarla para demostrar que ya lo había logrado. Mi vida, mi mansión, mi éxito. Hablaban por sí mismos. Me di la vuelta para entrar, mi teléfono silencioso ahora, el peso de sus expectativas desaparecido para siempre. Me había alejado de su mesa, de sus dudas, de su drama, y no iba a mirar atrás. Podían quedarse con su fideicomiso roto y su estrella caída.